Y saludar también a César, que está aquí a mi lado, y un Hayaya, camisa kilana kuyakanaka, taque Aymar Marpachara Gunta Señan, y Hayaya Kipanay Sasina, Chakpachansa Kuyaka Ministra, Nayaja, Walikusisita Hekatasta, Aka Paillawi, Katok Asina. No, Wainanaka, Kailkaphan, Tawakunaka, Kailkaphan, Kamiserak Panini Kimsani Kailkas Kanyanisti, Warang Nakasitan, Aymara Nakaja, Kailkap Kanyani, Unist Esip Kanyani, Akamarcana o Kamaraki Urakpachana. Qué lindo mensaje, a escribir todos, por favor, nos visibilicemos o visibilicemos nuestra identidad, nuestra nacionalidad a través de la literatura, a través de la poesía y mucho más en nuestra lengua materna. Yo entiendo muy bien, Aymara, es muy difícil tal vez escribir, yo lo admito, y anoche tenían problemas incluso para pronunciar la obra ganadora. A ver, dilo con calma, por favor, ¿cómo titula la obra ganadora? Este es honor a Juan de Dios y a Pita, y también a mis hermanos aymaras jóvenes que están empezando a escribir en las redes sociales principalmente en esta era tecnológica. El título de la obra titula así, Aruski Pasipjañanakasaki Poneraki Ispawa. Todos nosotros debemos estar en constante comunicación unos a otros, que ha adaptado, ha descrito en su texto Juan de Dios y Apita, ¿no? Ahora háblanos un poco más de la obra, un poco de tu experiencia, cómo has rescatado todo este conocimiento y convertiste ahora en un poemario. Mira, ministra, yo en junio no salió mi contrato en el lugar. Yo soy amante del Aymara. Me he comprometido desde que he entendido que soy aymara. Nosotros del Alto hemos migrado de las provincias, vivimos ahí por el estudio, por el trabajo. Bien identificado. Si no fuera eso, nos vamos a nuestros aires y nos vivimos ahí feliz. Pero el estudio, el trabajo y otras posibilidades nos llaman por la ciudad. Hay varios poemas que describen aquello, por ejemplo, en el poemario. Entonces, bueno, yo estoy comprometido. Entonces, en junio no sale mi contrato para el segundo semestre. ¿No? En una institución aymara todavía. ¿No? Entonces, por alguna X razón. Entonces yo dije, ¿qué hago ahora? ¿A qué me dedico? ¿A qué me dedico? No, entonces busqué en el internet algunos concursos, cosas así, y encontré esto de Guabán Poma de Ayala. Yo no sabía que existía. Encontré en el internet, entonces vi los ¿cómo se dice? Categorías, ¿no? También, ¿no? Yolanda Vidrigal, entonces no estaba más o menos para ahí porque se necesitaba mucho trabajo. Entonces empecé a buscar algunos apuntes que tenía desde el 2000. Recuerdo que en 2003 he participado había un concurso en el Alto sobre las mujeres que han participado en la guerra del gas. Recuerdo que ahí he escrito, digamos, un poema, pero no he sido ganador. Entonces, poemas como aquellos estaban en mis apuntes. Estaban los apuntes que mi mamá me enseñaba sobre las medidas de tejidos. Mi papá me enseñaba, digamos, sobre las medidas de peso en Aymara, sobre las medidas de longitudinales, ¿no? Que habían estado claro, de la transmisión oral, ¿no? Él no me ha dejado ningún escrito, ¿no? Me ha hablado, digamos, entonces yo tomaba apuntes, ¿no? Claro. Y algunas veces cuando estaba en el ayllo de Hualata, de donde soy, donde construyen los instrumentos, entonces ahí veía que nevaba, que había neblina, frío, ¿no? O sea, todo lo que se sentía. Entonces algunos apuntes yo tenía, entonces los convertí en prosa, ¿no? O sea, los convertí, digamos, en poesía, ¿no? En lírica, ¿no? En verso, ¿no? Entonces, de prosa a verso, digamos, ¿no? Entonces, ha sido toda esta sistematización desde junio, julio, agosto, hasta que la convocatoria, digamos, la finalización de la convocatoria, ¿no? Entonces veía, digamos, todo el panorama de mis escritos y sentía que faltaba, digamos, entre nosotros la comunicación. Las peleas que ha existido ayer, por ejemplo, es falta de comunicación. Y yo veía, digamos, sentía, digamos, en mis poemas que el aymara siempre estaba en comunicación. Como en las asambleas, siguen, ¿no? Llegan y todos disfrutan, claro, en la asamblea, en la comunidad. Sí. Debatimos, reímos, compartimos. Se comparte más que debatir todavía, ¿no? Entonces,
Mira cómo se conversa con el río, con el lago, con el agua, con la lluvia, ¿no? O sea, no solamente entre personas. No, lo que nos estamos olvidando nosotros, estas tecnologías. No, o sea, ya no forman de nuestra parte, ¿no? O sea, el ministro ya tiene la plata, digamos, esta vez, pero compra, digamos, un J7. No, solo estoy tomando un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Entonces, tiene el ministro la plata, entonces se compra el último modelo. No, sin considerar, digamos, que el teléfono celular, el primerito que nos hemos comprado, era el más amado, digamos, ¿no? Entonces, dirijo, digamos, estas poesías, digamos, a las nuevas tecnologías también, al Yika Hake, ¿no? Que es el internauta Aymara, ¿no? Entonces, a los jóvenes, o sea, es amplio, digamos, ¿no? Entonces, así vine, digamos, componiendo hasta ahora, y no pensaba que iba a ganar, ¿no? Justamente por el problema de... César conoce, con el ministerio tenemos el problema de la elección vocálica, ¿no? Con las universidades. Entonces yo dije, no creo que gane, pero va a ser una motivación para tener un texto. Ya tengo editado yo este poemario, ya están en los finales. Además, en esta edición que yo hice que participaran, digamos, muchos aymaras jóvenes, casi son unos 10 o 12, que están participando ¿Con como... sus composiciones o con las composiciones están recitando. No quiero escuchar, digamos, solo mi voz, no, sino de diferentes personas. Entonces, eso ya está avanzando, ¿no? Entonces, estaba en eso y cuando me llaman fue un total sorpresa, ¿no? Y bueno, buena sorpresa. César, ¿qué te pareció la gala? Realmente creo que todos lo vamos a llevar en el corazón, ¿no? Sí, ha estado fantástica. Primero por las personas que han sido premiadas, ¿no? Es impresionante que el maestro Cabur, o sea, se le reconozca después de tanta trayectoria, pero también a jóvenes bolivianos que están fuera de nuestras fronteras y que se reconozca su talento aún estando fuera. O como jóvenes, como el caso de Rubén, que estando acá, que con limitaciones igual pueda demostrar. O sea, para mí el mensaje que quedó ayer de la gala fue que además de reconocer a artistas o gestores de trayectoria que tienen meritorios, se da oportunidades a jóvenes que tienen talento que quizás con otros criterios limitantes no hubieran tenido la oportunidad, ¿no? Y para el caso de Mamampoma, como usted dice, es el haber abierto los criterios ha dado la posibilidad de que haya más jóvenes que se postulen, lo que me permitiría complementar a lo que dijo Rubén, y por la modestia que tiene Rubén. Rubén es una persona que nosotros lo conocemos en la OI. No sabíamos que iba a participar, pero me sorprendió también cuando me enteré de quién ganó, porque Rubén demuestra, además de su compromiso con la lengua que lo manifestó, él es un activista digital de la Aymara en el mundo digital, ¿no? Él con un grupo de jóvenes de Bolivia, de Perú y de Chile, está promoviendo la construcción del Facebook en Aymara. Ah, ¿verdad? El Facebook en Aymara, ¿cuál es la ventaja de esto? Es de que las nuevas generaciones se enteran usualmente por los dispositivos. Sí. Entonces conocen el mundo por los dispositivos. En cambio, las personas mayores, los migrantes digitales, como nos denominan, a las personas que hemos nacido previo al año 2000, sí. Aprendemos del mundo o conocemos sobre las cosas a partir de medios diferenciados, ¿no? Por el periódico, por la radio, por la televisión, a la biblioteca, por libros. Entonces nuestra forma de capturar o de llegar a la fuente de información está diferenciada. En cambio, los jóvenes todo llegan a través de los dispositivos móviles. En un solo dispositivo está la televisión, YouTube, está Facebook, está Wikipedia, están los diccionarios. Entonces, ¿qué es lo importante? Que para los jóvenes puedan encontrar Facebook, que es lo que les articula socialmente en Aymara. Entonces, el trabajo meritorio que ha promovido Rubén en Bolivia es eso, de que el idioma Aymara se pueda preservar hacia el futuro, porque eso van a ser lo que los jóvenes van a poder utilizar en el futuro, a pesar de que el uso de la tecnología tiene riesgos, posiblemente no haga que nos comuniquemos cara a cara como era antes, utilicemos simplemente, todos estamos chateando, pero el mérito y la trascendencia de este grupo es precisamente eso, de que están asentando las bases para que las lenguas indígenas puedan tener el futuro. Y lo que me sorprendió de Rubén, además de reconocer su potencial, valor, su compromiso, es de que él produzca contenidos a nivel ya de una inspiración cultural, sí. Que eso se ve muy poco en tema de lenguas indígenas, usualmente es muy descriptivo.
Entonces yo creo que en ese sentido la gala ha rescatado lo que decía, pero los jóvenes, incluso a nosotros que conocemos en parte a los jóvenes que están comprometidos con la lengua, nos ha sorprendido. Y Rubén, yo ya lo he felicitado varias veces y creo que la gala demuestra eso a nivel nacional, ¿no? Sin duda, César, y la verdad que a través tuyo también agradecer de todo corazón y como país, como Estado Plurinacional de Bolivia, este aporte de la Organización de Estados Iberoamericanos, que también se preocupa por fomentar la cultura y la investigación. Muchísimas gracias a los dos, a ti, Hilary, Rubén y Hilary, no vamos a cansarnos de felicitarte, y seguramente tu entorno se está llenando de mucho orgullo, te está llenando de felicitaciones, y creo que eso también nos motiva a que el siguiente año sigamos promocionando e incluyendo mucho más la participación de más gente como tú, que ama tanto la cultura y que se siente plenamente identificado y con plena naturalidad pues emprende la escritura, ¿no? Tu mensaje, por favor, para todos y todas, querido Rubén, y lo puedes ser en aymara, en castellano, como tú prefieras. Mejor en castellano. Quisiera decir a la población boliviana, los aymaras no podemos ser solamente para turistas. Tenemos que trascender mucho más allá. Somos aymaras actuales y del futuro. Estamos vivos, latentes, en este pleno siglo XXI. Estamos en las redes sociales, estamos en los medios tecnológicos. Hay muchos jóvenes de la UPEA, por ejemplo, están incursionando en la robótica y en todo lo que se pueda. O sea, hay toda esa potencialidad en los jóvenes aymaras. O sea, nosotros no somos más ni menos como cualquier persona. Entonces, agradezco muchísimo, ministra, nuevamente. No sabía que nuestro auspiciador, ¿no? Entonces agradecemos bastante y que siga habiendo pues algo que me decían, por ejemplo, por las redes sociales algunos amigos, pero ¿cómo pues tan poquito para lenguas indígenas? Me decían, pero ¿quién te regala 1000 bolivianos? ¿No? Entonces hay que incentivar, ¿no? Hay que incentivar. Nosotros tenemos que motivarnos como hablantes.